Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Háblanos, háblanos, Señor, enséñanos. Cuando tú nos enseñas, todo sale muy bien, todos entendemos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aquellas cadenas que a mí me ataban, Pregunta: ¿es la Iglesia Católica Romana la Iglesia del Señor Jesucristo? Mateo 16:13. Y viniendo el Señor Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, o ellos contestaron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiéndoles el Señor Jesús, le dijo directamente a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Estimados amigos, oyentes, hermanos, la Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió el Señor Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. Preguntamos: ¿realmente es ese el verdadero origen de la Iglesia Católica? Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento, estimados oyentes, revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas del Señor Jesús o sus apóstoles. Efesios 2:20. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como auxiliadora, corredentora o mediadora. Tampoco en el Nuevo Testamento se encuentran las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos. Tampoco en el Nuevo Testamento encontramos el bautismo infantil o de adultos por aspersión, la confesión de pecados a un sacerdote. Tampoco en el Nuevo Testamento encontramos el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de la tradición eclesiástica y la escritura. Así que, estimado oyente, si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en la enseñanza del Señor Jesús
y sus apóstoles, como están registradas en el Nuevo Testamento, preguntamos, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Durante los primeros 300 años después de la muerte de Juan Apóstol, el cristianismo como tal, original, y la religión suplantadora del cristianismo original, que se anunció como católica o universal, hacia el año 110 después de Cristo, por un filósofo religioso llamado Ignacio de Antioquía, y demás religiones salidas del cristianismo original, como legalistas, ebionitas, gnósticos, docetistas y demás grupos sectarios herejes, fueron prohibidos por el Imperio Romano. Así, católicos paganos, cristianos verdaderos y demás grupos mencionados como herejes fueron terriblemente perseguidos, pues eran considerados una amenaza para el culto al emperador y el Imperio Romano. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Flavio Valerio Constantino, desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306, gobernando un imperio en expansión y crecimiento hasta su muerte. Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313, después en el 325. Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad, que amenazaba con dividir su imperio por discusiones cristológicas de siglos anteriores, desde el periodo llamado Anteniceno. Constantino usó el catolicismo anteniceno como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y a dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la supuesta causa cristiana, el resultado fue contrario, pues instituyó un gobierno religioso jerárquico imitador del gobierno romano, impuesto a los súbditos del imperio, que componía pueblos, lenguas y naciones. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Al igual que Constantino se negó a aceptar o adoptar la fe católica, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, también la Iglesia Católica posnicena e imperial promovió una mezcla de cristianismo con judaísmo, cultos orientales y paganismo. Constantino descubrió que con la extensión del Imperio Romano, tan diverso y multiétnico, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el catolicismo. Así que Constantino permitió y aún promovió la catolización de las creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas creencias al catolicismo, que arrogaba ser supuestamente cristiano. Algunos claros ejemplos de ello son los siguientes. Primero, el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia,
fue absorbida dentro del catolicismo, reemplazando a Isis con el culto a María y el niño en los brazos. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teotokos, quien dio vida a Dios, o Madre de Dios, fueron adjudicados ahora a María. Había que comenzar a hacer la trampita. Se le concedió a María, la Madre del Señor Jesús, un exaltado papel en la liturgia y creencia, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella o enseña de ella. De esa forma, atraer a los adoradores de Isis al catolicismo, que de otro modo no la hubieran adoptado. Las primeras claras señales de la mariolatría católica ocurrieron en los escritos de Orígenes, del 184 al 253. Erudito en ciencias filosóficas, asceta y teólogo, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. El mitraísmo, una religión persa de presuntos misterios ocultos, difundida en el Imperio Romano del primero hasta el quinto siglo después de Cristo, era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo, en el Imperio Romano fue de hecho la religión practicada por muchos funcionarios políticos o algunos emperadores sin ser oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el catolicismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitra, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Esta práctica, que conllevaba prácticas ocultistas, no se debe confundir con la cena del Señor, y más bien corresponde a unas creencias y ritos llamados teofagía, la práctica de comer simbólicamente el cuerpo de un dios, hombre representado en un semoviente, un animal vacuno. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo con el concepto de la Eucaristía, un rito de supuesta comunión católica. La conversión del pan y el vino en la sangre y cuerpo de Cristo, presuntamente en un rito llamado transustantación. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo, y comenzaron a elevar el acto de la cena del Señor en un acto de sacralización de la vida cristiana. La romanización de la cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio cada día de Jesucristo, conocido ahora en la Misa Católica como la Eucaristía.
Hebreos 9, 24-26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Tercero, la mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enoteístas. ¿Qué es el enoteísmo? Creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del adorador. Ejemplo: el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón. ¿Qué es el panteón? La totalidad de los dioses romanos. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón con su cantidad de dioses con los llamados santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etcétera, 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 la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características, y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Cuarto, la supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro del gobierno del Imperio Romano y con los emperadores romanos viviendo en ella, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el centro de gobierno supremo de la Iglesia Católica. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. De esa forma el emperador podía controlar todo. Mientras que muchos otros obispos y miembros católicos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. ¿Quién podía desobedecer una orden del imperio? Cuando el Imperio Romano colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, lo tomaron para ellos, se lo adjudicaron y de ahí nació el sumo pontífice. Se pueden dar muchos otros ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega, ellos niegan el origen pagano de sus creencias y sus prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega
su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica. A pesar que reconoce que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia, la Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso de la religión misterio, mezclada con las religiones paganas que la rodeaban. Apocalipsis 17, 1, 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estimados oyentes, en vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a las personas del Imperio Romano. Por su ambición política, económica, religiosa y territorial, los resultados fueron que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo, del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, y la perversión de la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 declara, Segunda de Timoteo 4:3-4 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias porque cada día nos enseña por medio de tu palabra realmente cuál es la verdadera iglesia tuya. Camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas